Retomamos el contacto con los amigos de Ferrovía, seguimos construyendo y armando la biblioteca de REC y como todas las semanas estamos en comunicación telefónica con Santi de Ferrovía. ¿Cómo va, Santi? Hola Lucho, muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Pero muy bien, un gusto de escucharte y bueno, ansiosos por conocer cuáles son los 3 libros sobre los que vamos a charlar hoy. Bueno, la temática de la semana son libros de rock y distintas formas de encararlo. Todo esto viene un poco a caballo de que una de las novedades más resonantes y más esperadas de este mes es la historia del rock argentino. Está todo dicho, es el título de Daniel García Moreno y Majo García Moreno, de la editorial Sudamericana, donde lo que se hace es un recorrido por la historia del rock argentino, pero la novedad de este libro es que hay muchas entrevistas y mucho material que fue grabado audiovisual y material de entrevistas orales y que está transcripto y ordenado de una manera un poco sui generis, un poco por etapas, pero que al leerlo deja una impresión renovada, una mirada para entender un poco lo que fue la historia, el devenir del rock nacional a través de sus bandas y sobre todo a través de sus principales protagonistas. Sobre todo de una época del principio que no había tanto material o que el material que se generó, sobre todo en los canales de televisión, se fue perdiendo un poco con el tiempo. Así que es un libro súper interesante que nos da un pantallazo general con un montón de pequeñas anécdotas en primera persona que nos va contando. Por ejemplo, hablan de Virus en un momento y tenemos las voces de Federico Moura, de cómo van trayendo la estética, de los intentos que van haciendo, relaciones que tenían con sus contemporáneos. Habla dárselos y cuenta que él era fanático de Soda, de Virus, y lo que le costaba ir a ver a esos grupos porque no había información casi, que eso cambia un poco después con el surgimiento de la revista Pelo, que tenía un pequeño cronograma, y después ya más llegados a los 90 con el suplemento Sí de rock. Así que es una mirada muy fresca con un montón de anécdotas y con un montón de voces que no se habían escuchado, acomodadas de una manera con un hilo narrador un poco así como un río que se van abriendo los cauces y va apareciendo cada una de estas voces, pero es un libro muy agradable de leer. Así que bueno, para arrancar y como una novedad de esta semana, está todo dicho para que tenga su lugar en la biblioteca de REC, la historia del rock argentino contada por sus protagonistas, de Editorial Sudamericana. Fantástico, lo sumamos entonces a esta novedad, a este libro tan interesante de un tema que por supuesto siempre nos apasiona y nos conmueve como generación. Bueno, bárbaro, vamos a ver entonces cuál sería el clásico de esta temática en relación a esta novedad. Bueno, el clásico es que es más que un libro, es un librazo por un montón de cuestiones, entre otras cosas porque tiene casi 1000 páginas, es tipo un libro ladrillo. Se llama 33 revoluciones por minuto, historia de la canción protesta, de Dorian Lynskey. Dorian Lynskey es un periodista británico, es un columnista muy renombrado de todos los temas del rock, y acá se propone en este libro, a través de una narración muy interesante, está escrito en segunda persona, ir analizando sobre todo en el mundo de habla anglosajona, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, en Inglaterra sobre todo, la canción y la protesta cómo estuvieron vinculadas desde sus grandes hitos, hace distintos recorridos, todo en segunda persona. Son 33 capítulos que los va hilvanando de una manera muy agradable, haciendo pequeñas reflexiones, o sea, no se detiene mucho en ningún punto en particular, tiene mucho de música, mucho de la estructura de la canción, tiene análisis sociopolítico y biográfico de cada uno de los cantantes, pero es un libro que como te digo, está escrito en segunda persona, con una mirada muy lograda, como un poco de afuera, muy agradable, y nos da un poco el panorama del rock, porque sobre todo se centra en las canciones pop, o sea, en pop y en rock, de cómo
la expresión política encontró su lugar a través de estos grandes hitos, como te digo, sobre todo en el hemisferio norte. Hace una pequeña mención a Mercedes Sosa y a Víctor Jara, pero él está centrado en las grandes revoluciones o en los grandes hitos que fueron expresados sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Es un libro muy muy agradable porque también son un montón de bandas y de personajes que nos han acompañado nuestro recorrido musical y que se puede leer también en paralelo. Por eso me acordé de este libro mientras leí Está Todo Dicho, porque un montón de hitos que ven acá se cuentan como anécdotas en el otro libro. Así que para los amantes de la música y para los que les gusta entender un poco la política desde un lugar un poco outsider y desde la cultura, es un libro espectacular. Hay que darse su tiempo para leerlo, porque bueno, son casi 1000 páginas y se puede incluso leer salteado porque cada uno es un pequeño recorrido. Así que bueno, es un clásico ya tiene 15 años en los anaqueles de las librerías. Así que como clásico para esta semana, 33 revoluciones por minuto, historia de la canción protesta de Dorian Slinsky. Me encantó, lo sumamos por supuesto a la biblioteca de REC. Y vamos a cerrar con La Joyita. Este libro del que hablaste recién también podría haber entrado en esa lógica de La Joyita, pero seguramente hay otro que tiene su lugar en esta columna. Sí, en este caso venimos hablando un poco del rock argentino, un poco del rock del hemisferio norte, y acá buscándole un poco conjurar eso, encontré esta joyita que se llama El fabuloso mundo del rock. Es un libro ilustrado por Andrés Cassioli, el editor, ilustrador de todas las tapas de humor, una referencia ineludible. Él, después de los 90, a mediados del 96, dirigió la revista Rolling Stone en Argentina, conformó el equipo, dirigió incluso los primeros 9 números, y de esa etapa quedaron un montón de ilustraciones del rock, y salió este pequeño recorrido que es un pantallazo. La bajada es todos los músicos y las bandas que hicieron historia, curiosidades, datos y anécdotas, y la propuesta es esa, es una ilustración de distintos grupos. Se van mechando Carlos Santana con Amy Winehouse, con Babasónicos, con Manu Chao, con The Doors, con The Cure, Marilyn Manson. Bueno, es todo el universo del rock está acá, con Björk, B.B. King, con una ilustración bien característica de Hernán Cassioli, que es casi, para los argentinos es muy reconocible, y con pequeñas anécdotas y una pequeña semblanza de su recorrido y de su historia. Así que bueno, cumple con todas las características de La Joyita. Un libro difícil de hallar, ilustrado para todo público y que enriquece con una mirada muy particular el tema que estamos tratando. Así que de Andrés Cassioli, El fabuloso mundo del rock, es nuestra joyita de la semana. Bueno, por supuesto que sumamos al maestro Cassioli también a nuestra biblioteca, y vamos a contarle a la gente cuál de estos 3 se va a poder ganar en el sorteo que hacemos REC y Ferrovía juntos. Y me parece que porque es el que más abarca a todos, que toma tanto el rock nacional y el rock internacional, y porque es una linda forma de recordar la obra de Andrés Cassioli. Vamos a sortear El fabuloso mundo del rock, todos los músicos y las bandas que hicieron historia, de Editorial Vergara y Riva. Buenísimo, me encantó. Me parece que es un gran regalo para esta semana, así que veremos quién es el afortunado o la afortunada que se lo lleva. Santi, muchísimas gracias como siempre, y en 7 días volvemos a comunicarnos. Gracias, Lucho. Hasta la semana que viene. Un abrazo.